Mi traducción diría: the mercy and the truth met, the justice and peace kiss. The truth rise from the earth, and the justice will look from the heavens. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. El Salmo 85 es un salmo ocupado por el pueblo de Israel en una de sus fiestas más importantes. Mi hermano Jonathan sabrá que es el Yom Kippur, en el día de la expiación, la fiesta del perdón. Es un salmo de reconocimiento, es un salmo de arrepentimiento. Y quise centrarme en estos versículos, el versículo 10 y 11, donde hay 4 conceptos importantísimos. Misericordia, el primero. Segundo, verdad. El tercero, justicia. Y el cuarto, paz. Solamente como referencia, algunas definiciones para ir contextualizando el mensaje. ¿Cómo se define misericordia? Inclinación hacia la compasión, inclinación a la compasión hacia los sufrimientos ajenos. Define el diccionario misericordia. Compasión, conmiseración al que sufre penas, calamidades. Otras versiones de la Biblia en español, en lugar de ocupar la palabra misericordia, ocupa la palabra gracia. La gracia y la verdad se encontraron. Estos son atributos de Dios que nacen, que emergen de su amor y que son, se entregan mutuamente, se entregan juntos. Misericordia y gracia van de la mano. ¿Cómo definen la misericordia? Se ha definido que por misericordia Dios no nos da lo que merecemos. Y por gracia Dios nos da lo que no merecemos. Por misericordia Dios no nos da lo que merecemos y por gracia Dios nos da lo que no merecemos. La verdad, según el diccionario, es una realidad, existencia real de una cosa. Eso es la verdad. Hoy en día, en un mundo postmoderno, como se define afuera, donde todo es relativo, la Biblia nos dice que hay una verdad absoluta. Vino el Hijo de Dios, el Dios encarnado a la tierra, y dijo: yo soy la verdad. Un absoluto. La misericordia y la verdad se encontraron. Justicia, pena o castigo, derecho o equidad. ¿Cómo se define la equidad? Dar a cada uno lo que merece. Justicia se besó con ¿quién? Con la paz. La paz se define como tranquilidad, calma, sosiego de espíritu, reconciliación, vuelta a la comunión. Por paz, cuando nosotros estamos en paz, tenemos tranquilidad. Cuando estamos en paz, tenemos calma. Cuando estamos en paz, tenemos sosiego de espíritu. Paz para con Dios significa estar reconciliado con Él. Paz para con Dios significa volver a tener comunión con Dios. Misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Ahora el versículo siguiente dice: la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Tenemos, según el versículo siguiente, hay una relación entre tierra y cielo. La verdad brotará desde acá, donde estamos nosotros viviendo, de la tierra. Brotará la paz. Y la justicia mirará desde los cielos. Entonces, si la misericordia se encuentra con la paz, ¿de dónde viene la... O sea, si la misericordia se encuentra con la verdad, ¿de dónde también está emergiendo la verdad? De la tierra. ¿De dónde viene en dirección contraria la misericordia del cielo? Entonces el versículo 10 me está diciendo que la misericordia o gracia se va a encontrar con una verdad que se eleva de la tierra. Y la justicia, en el versículo siguiente, se va a encontrar también con una verdad que se eleva de la tierra. El versículo 1 me habla de un atributo de Dios, su amor. Por su amor, de su amor emerge la misericordia, de su amor emerge la gracia. El versículo siguiente me habla
de otro atributo de Dios importantísimo, que es su santidad. Porque Dios es santo, es un Dios justo. Esa es la representación perfecta de Dios. Hay quienes realzan una característica y borran la otra. O hay quienes realzan la otra característica y borran la otra. Un Dios que se presenta correctamente es un Dios que se presenta completamente lleno de amor y completamente lleno de santidad. Su amor, del cual emerge la gracia y la misericordia, se encontrará únicamente con la verdad. La justicia también de donde emerge de su santidad, se encontrará también con la verdad que tiene que venir de esta tierra, donde habitamos nosotros. Pero hay un problema. Empezaré cuando siempre se dice, tengo dos cosas que decirle, una buena y una mala. No les voy a preguntar por cuál empiezo, porque voy a empezar por la mala. Tengo dos cosas que decirle, una buena y una mala. La verdad tiene que venir de nosotros. Para encontrar el favor de Dios, para encontrar su gracia, para recibir los beneficios de su amor y para no ser consumidos por su santidad, tiene que haber verdad en nosotros. ¿Qué me dice la palabra del Señor? Aquí yo hago una pregunta. ¿Hay verdad en el hombre sin Dios? Vamos a ver, según la palabra del Señor, cómo es el hombre sacando del medio a Dios. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, una carta que ha sido de bendición a través de la historia de la iglesia. Los más grandes avivamientos han venido de un estudio profundo del libro de Romanos. Un correcto concepto de la santidad de Dios, un correcto concepto de su amor, un correcto concepto del sacrificio de Cristo nos evitará ir hacia el libertinaje, nos evitará ir hacia el legalismo. Por eso hay una necesidad que entendamos el sacrificio de Cristo para valorar lo que Él hizo por nosotros, para valorar la salvación del alma. Cuando se vende un diamante, cuando usted va a una joyería a comprar un diamante, la forma como se vende el diamante, la mejor forma de lucir un diamante es colocarlo sobre un paño negro. Mientras más negro el paño, más brilla el diamante. La mejor forma de entender el valor de la salvación, la mejor forma de entender la riqueza del sacrificio de Cristo es tener un profundo conocimiento de lo que es el pecado y cómo a Dios le aborrece. Si entendemos, tenemos un correcto concepto de lo que significa el pecado para Dios, entonces, y solo entonces, valoraremos la salvación que nos ha sido entregada. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, del versículo 9, estamos buscando verdad en el hombre. El amor de Dios y su santidad, expresados en gracia y justicia, se tienen que encontrar con la verdad. Estamos buscando verdad en el hombre. ¿Qué me dice Pablo del hombre sin Dios? En el libro de Romanos, capítulo 3 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pablo ha estado hablando de gentiles y de judíos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Mi pastor David, voy a empezar a leer la descripción de la Biblia acerca de usted. Si la gracia de Dios no estuviera en usted. Acerca de ti, Felipe. Esto es lo que la Biblia dice de ti. Esto es lo que la Biblia dice de mí. Como está escrito, hermano Carlos, también hablo de usted. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. En su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos.
Te estoy dando primero la noticia mala, así que no se paren que se vayan, porque aún queda la noticia buena. Esta es la descripción que nos da la Biblia acerca del hombre, acerca de usted, acerca de mí. Si la gracia de Dios no estuviera sobre nosotros, esto es lo que la Biblia dice que cada uno de nosotros es. Ahora, la segunda parte del versículo 10 dice: la justicia y la paz se besaron. ¿Puede haber paz en un hombre sin Dios? El profeta Isaías en 12 ocasiones dice de forma tajante: no hay paz para el impío, no hay paz para el pecador. Fuera de Dios es imposible tener paz. La Biblia es tajante en este tema. Aún más, Dios hablando del hombre, cómo la santidad de Dios mira al hombre en su pecado. Dios es juez justo, dice el Salmo 7, versículo 11, y está airado con el impío todos los días. Salmo 5:5, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Este es el escáner, esta es la forma, la radiografía que Dios toma al hombre. Esa es la humanidad en la cual Dios busca verdad. Esa es la humanidad en la cual Dios trata de darle su amor y misericordia. Pero si Dios perdonase a esta humanidad que hemos descrito de forma tan terrible, la Biblia nos habla acerca de nosotros de forma tan terrible. Si Dios nos diera perdón solamente basado en su amor, digo, yo soy amor, yo tengo misericordia, yo tengo gracia y quiero perdonar a Felipe, Él estaría pasando por alto su santidad. Porque su santidad le exige justicia. Su santidad dice: el pecado tiene que ser condenado. El pecado tiene que recibir justa retribución. Y la paga del pecado es la muerte, y una muerte eterna. Cuando peca usted, mi hermano, no peca contra su hermano. Los pecados nosotros los cometemos contra Dios. Y conforme la dignidad de la persona que es dañada, es equivalente es el juicio. Si usted tuviera un hijo que lo encuentra maltratando a un gusano, ¿qué le diría? O a un caracol: deja de hacer eso, hombre. ¿Cómo se te ocurre maltratar al caracol? Pero no le diría, como decía un predicador: ¡oh! Hombre sin corazón, ¡oh! Cruel niño, ¿cómo te atreves a maltratar a ese caracol? No sería la reacción, ¿cierto? Porque nosotros le damos dignidad a las criaturas. Cuando vamos en la carretera, muchas veces muchos mosquitos son muertos por el auto. No tenemos un mayor dolor por ellos. Pero si ese mismo niño estuviera maltratando a su gato, la reacción quizás del papá sería un poco mayor. Pero si ese mismo niño estuviera maltratando a su hermano, cortándole, haciéndole cortaduras en las manos, en los dedos y tratando de matarlo, ya sería la reacción del papá seguramente mucho más enérgica. Tenemos una reacción dependiendo de la dignidad del hombre. Cuando pecamos contra Dios. Y es la persona más digna de todo el universo. Un pecado contra Dios merece una condenación eterna. Esa es la situación en la que se encuentra el hombre. Había una deuda tremenda. La santidad de Dios exigía que el hombre fuese condenado. El precio a pagar era inmenso. Y nadie le fue posible pagar ese precio. Y Dios, en la eternidad pasada, preparó un cordero antes que el mundo fuese creado. Fue preparado ese cordero antes que la tierra fue creada. Y en el tiempo del cumplimiento de la profecía, Dios envía a su Hijo nacido de mujer para tomar el pecado de la humanidad, para llevar en sus hombros nuestra culpa y para reconciliar al mundo con Dios. Isaías 51, en el versículo 11 dice: y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ese hombre lleno de gracia y de verdad,
Ese hombre cumplió nuestra justificación, consiguió nuestra reconciliación. Él dice en el libro de Hebreos, por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio y sufrió la cruz. El amor de él, de que la amarga copa que tuvo que beber, la amarga copa que tuvo que beber, que se manifestó en ese clamor cuando dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Esa fue la amarga copa que él bebió, siendo la comunión eterna del Padre con el Hijo, quebrantada la cruz a causa de nuestro pecado. El que no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado. Él consiguió esa reconciliación, y en su ministerio terrenal, Él le decía a sus discípulos, os conviene que yo me vaya, os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá el Consolador, el Espíritu de verdad. Aquí está la verdad que necesitábamos, el Espíritu de verdad, el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Solamente por el Espíritu de Dios y a través del triunfo de Cristo en la cruz es que estos versículos se pueden cumplir. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre la vida de un hombre, lo convence de verdad que lo habíamos definido como realidad, le muestra su realidad. Así es como tú estás delante de un Dios santo, tú mereces condenación, tú vas a una condenación eterna por haber pecado contra el hombre, contra la persona que tiene mayor dignidad en el universo. Y es entonces, y solo entonces, cuando el hombre se arrepiente, y es entonces cuando la misericordia y la verdad se encuentran. Es entonces cuando la justicia y la paz se besan. Pablo también nos dice, justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El matrimonio entre la justicia y la paz, que estas dos se puedan besar, depende del Cordero que fue inmolado. La justicia se besa con la paz, porque ya nada tiene esa justicia contra este hombre, porque este hombre ahora es justo por los méritos de otro. Habiendo Dios pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica y que es de la fe en Jesucristo. Siempre, siempre, siempre la justificación ha venido por Cristo. Cuando Abraham creyó y le fue contado por justicia, esa justificación fue por los méritos de Cristo, porque Dios pasó por alto en su paciencia los pecados de Abraham. Cuando el rey David pecó y se arrepintió, su pecado fue cubierto por Cristo, porque en su paciencia Dios pasó por alto ese pecado, con la mira de manifestar en el tiempo del cumplimiento de la profecía su justicia, porque Él es el justo y Él que justifica. Su santidad y su amor tienen una perfecta comunión al tratar con el hombre a través de Cristo. Si Cristo no estuviese en el medio, la santidad y el amor de Dios no podrían tener comunión con el hombre. ¿Qué quiero mostrar con estos hermanos amados? Cuando usted la palabra del Señor le toca, cuando el quebrantamiento viene a su vida, no hay participación humana en esto. Es solamente el amor de Dios. Nadie viene a mí si el Padre no lo trae, dice el Señor Jesucristo. También dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo da a conocer. La comunión de la Trinidad es cerrada, nadie entra por su propia voluntad. La comunión de la Trinidad solamente puede entrar aquel que es invitado, aquel que es traído. Preste oído, hermano, que
dice, el que siente el pecado abrumador. ¿Qué queremos decir con esto? Si usted se siente pecador, sienta que es el amor de Dios que está tratando con usted, que está haciendo la diferencia de entre 7.000 millones de personas que viven en este mundo. Dios ha decidido mirar la vida de Felipe, guardarlo, curvarlo, por amor. Ha decidido mirar mi vida, llevarme al arrepentimiento constantemente. No basta con conocer la palabra del Señor. Es necesario, tenemos que escudriñar las Escrituras, es un mandamiento. Pero les presentaré un caso que ocurrió en el Antiguo Testamento. Dios eligió un pueblo, el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, formó de él una gran nación, les entregó una tierra, y a pesar de que no era voluntad de Dios que reyes tuviese esta nación, porque él decía que él era rey sobre Israel, había dejado establecido en su palabra, en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, simplemente estoy contextualizando para hablarles de la historia de David, el cantor de Israel. Había dejado establecido en su palabra cómo debía ser un rey. Dios sabía que el pueblo, llegado un momento, iba a pedir un rey. En el libro de Deuteronomio, el Señor dice, cuando hayas entrado a la tierra, el capítulo 17 del versículo 14, cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mi alrededor. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo a Egipto. Y aquí da todas las cosas que el rey tenía que cumplir. Pero estoy buscando cuando dice que tiene que tener el rey una copia del libro de la ley. Aquí se encuentra el versículo 18. Y cuando se siente en el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Era mandato del rey tener una copia del libro de la ley, era mandato de Dios para el rey inquirir en ella, leer en ella, aprender de ella todos los días, para que su corazón no se elevara sobre sus hermanos. Este era el caso del rey David, un hombre escogido por Dios, el menor de 8 hermanos, un hombre que cuando fue ungido para rey por el profeta Samuel, el Espíritu de Dios vino sobre él y le hizo hacer proezas increíbles, hazañas, victorias. Mató a un gigante que hasta hoy día contamos esta historia. Estuvo frente de los ejércitos de Saúl y Dios lo sacaba en victoria, lo sacaba a la guerra y lo hacía volver en victoria. Una comunión muy íntima con Dios, un creador de salmos, un hombre que sabía alabar a Dios, que tenía una comunión con Él perfecta. Pero cuando llegó el tiempo de su reinado, un día que tenía que estar en la batalla, su corazón deseó una mujer, la trajo para sí, pecó con ella y quiso encubrir su pecado, mandando a su esposo a estar con esta mujer. Ante la negativa del esposo, finalmente lo manda a matar. David codició, adulteró y asesinó. Y este pecado David lo guardó por lo menos 9 meses. Porque nos relata el libro de Samuel que cuando viene el profeta Natán a visitarlo, el hijo, producto de este pecado, ya había nacido. Así que por lo menos 9 meses. Imagínense la descripción que acabo de dar en Deuteronomio. 9 meses David leyendo el libro de la ley. Y se encontraba en Éxodo capítulo 20, donde decía, no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás a nuestro prójimo. Y cada uno de esos pecados David lo había cometido.
Pero sin embargo no había reprensión en él. David, estando frente a la fiesta del pueblo de Israel, quizás durante todo ese año posiblemente que pasó, no sé cuánto tiempo habrá pasado, sin tener la dicha del perdón, sin tener la oportunidad de ser quebrantado. Pero llega el día en que el profeta se presenta delante de él, y este rey que conocía la palabra de Dios no había perdido la capacidad de juicio. Se le presenta un caso de un hombre que tenía muchas ovejas y otro hombre que solamente tenía una. Viene un visitante al hombre que tenía muchas ovejas y para alimentarlo le roba la oveja al que tenía solamente una, la mata y la da a este visitante. David, cuando ve este caso, teniendo el conocimiento de la palabra, sabiendo juzgar juzga justamente, dice, ese hombre es digno de muerte. ¿Qué le dice el profeta? Ese hombre eres tú. Y entonces, y solo entonces, y por gracia del Señor, el Espíritu Santo descendió nuevamente sobre él y nos dejó para la posteridad, para todos los que necesitamos muchas veces reconciliarnos con Dios. Nos dejó un salmo hermoso, hermosísimo, después de mucho tiempo en que su pecado no había sido confesado. Por gracia de Dios, ese profeta es enviado y los ojos de David son abiertos, los ojos espirituales. Su boca se llena de verdad y puede confesar su pecado para encontrarse con la misericordia de Dios. Y dice, ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Otra Biblia en español, este versículo lo dice: tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Y una exclamación de aquel que ha tenido comunión con el Espíritu de Dios, dice: no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, no me eches de delante de ti. Y el rey se arrepiente y entonces la misericordia se encuentra con la verdad. La justicia se encuentra con la paz. Y Dios le entrega otro salmo, Salmo 32. Cuando ya la paz se ha pesado con la justicia, el rey dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. La falta de paz de aquel que no ha confesado su pecado, ya sea porque no conoce a Dios o porque lo ha conocido y ha pecado contra él y no ha confesado su pecado, ese pecado le irá comiendo su paz. Ese pecado le irá comiendo la comunión con sus hermanos. Ese pecado irá destruyendo su hogar. Y no encontrará paz hasta que ese pecado no sea confesado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedad de este verano. Esa es la condición de un hombre sin Dios. Esa es la condición de un hombre que no ha confesado su pecado. Y solamente por gracia, el Espíritu Santo, llegado un momento, nos convence de pecado y nos llena de vida nuevamente. El propósito de esta predicación, mi corazón se ha volcado en tratar de mostrarles que el día que Dios le quebrante, mi hermano, que el día que el Espíritu Santo descienda sobre usted para convencerle de pecado, en ese quebrantamiento usted pueda mirar esa cruz
alguno en nuestra salvación que pueda atribuirse a nuestra capacidad. La gloria de nuestra salvación se la lleva Él. Él vivió una vida perfecta. Nos ha entregado esa vida a nosotros. Jesucristo no solamente murió por el hombre, sino que vivió también por Él. Y no por el hombre, hablemos de personas específicas. Porque es fácil amar a una masa, es fácil decir, yo amo a la iglesia. Pero es difícil decir, yo amo a Jonathan, yo amo a Carlos, yo amo a Felipe. Jesús murió por Felipe. Jesús murió por mí. Jesús me amó a mí. Jesús me miró antes que el mundo fuese formado. Jesús sufrió el oprobio según Hebreos. Él se llenó de gozo por el gozo puesto delante de Él. Menospreció el oprobio. Sufrió la cruz por el gozo de darnos la oportunidad de tener verdad en nuestras bocas, de que nuestras bocas se llenasen de realidad, de que tuviésemos la capacidad de confesar. En ese publicano que lloraba delante de la presencia del Señor, y decía, sé propicio a mi pecador, sé propicio a mi pecador. La verdad había llenado su corazón. En ese hijo que se había apartado de su padre, el hijo de la casa de mi padre, aún los jornaleros tienen abundancia de pan. Me levantaré, e iré a la casa de mi padre, y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. La verdad había llenado el corazón de ese hijo. Dependemos completamente de Dios. Dependemos completamente de Él. Aquel que no le ha conocido, busca a Dios mientras Él pueda ser hallado. Entienda que también Dios ha permitido que haya llegado a este lugar y que pueda entender la necesidad que tiene usted de Dios. Jamás encontrará paz. Jamás encontrará paz. Jamás encontrará paz fuera de Dios. Y aquel que ya ha conocido a Dios y que ha pecado contra Él, necesitamos de Él para volver a ser limpios, para volver a encontrar calma, para volver a encontrar comunión con Él. Yo quisiera orar al Señor en esta noche. Quisiera reconocerle a Él delante de ustedes. Quisiera alabar a aquel que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, Dios le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que estén en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre, porque por Él, porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea por los siglos de los siglos. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oramos delante de la presencia del Señor. Amén, sí, Señor.